Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con las exposiciones de hoy día, de la fecha, de la semana. Y como ya adelantamos en la última clase, antes del examen que tuvimos la semana pasada, lo que nos encontramos realizando a partir de ahora es lo vinculado a la normativa vigente. O sea, ya estamos dejando de hacer un poco de historia para exponer lo que es la legislación electoral del presente. Y es lo que hoy me propongo continuar con el Código Electoral, que es la segunda normativa eh, de importancia en la esfera electoral, y creo la más importante porque es la que tiene todas las disposiciones vinculadas a cómo se organiza la elección. Lo que nosotros vimos en la clase pasada era la ley que organiza la justicia electoral, que era una ley muy necesaria, ya explicamos eso. Teníamos nosotros ya una nueva fisonomía, una nueva concepción de la justicia electoral en 1992 y los años siguientes, cuando teníamos ya una nueva constitución, y era urgente eh, hacer una ley que organice cómo o que establezca qué funciones iban a tener los órganos que es de esa nueva justicia electoral que se configuró a partir de la constitución del 92. Entonces fue ahí que se dio sanción y promulgación después de 3 años de vigencia de la Constitución Nacional a la Ley 635. Así también, dado que se cambió gran parte del esquema del modelo de administración de justicia electoral en Paraguay, que como ya hemos señalado en la parte histórica, con la última constitución pasamos de un modelo de contencioso electoral político, donde había un órgano político que juzgaba las elecciones, en este caso la de miembros del Congreso, a un esquema jurisdiccional, un contencioso jurisdiccional, en virtud del cual es un órgano de derecho el que legisla y el que juzga y también el que organiza las elecciones. Antes explicamos que en el esquema tronista ese contencioso político coexistía con un contencioso administrativo, con un órgano administrativo que se encargaba de la organización de las elecciones, que era la Junta Electoral Central. Entonces, esos dos ámbitos, jurisdiccional y administrativo, se funden en un solo órgano con la sanción de la Constitución del 92 y se requirió una ley orgánica que establezca las funciones de los componentes de esa estructura nueva que adquiría vida a partir de esa Constitución. También las normas procesales para litigar en el ámbito electoral estaban contenidas en eso. Y hoy nos toca ver el Código Electoral. Y nosotros ya habíamos explicado, creo que al final de la parte histórica, de la última de las dos clases históricas que vimos, ya habíamos dicho que con el presidente Rodríguez se sancionó el primer Código Electoral paraguayo, la Ley 1/90, que era un salto o una innovación no solamente cuantitativa, porque era un cuerpo normativo mucho más extenso que las anteriores leyes electorales que vimos, la ley 881, la ley 600, todas esas las leyes electorales de Stroessner eran leyes que no tenían demasiados artículos, tenían a lo mejor alrededor de 50. Con el Código Electoral del 90, que fue una deuda del general Rodríguez, una promesa que cumplió el general Rodríguez de modificar el sistema electoral, y de hecho así lo hizo en parte, no totalmente, pero sí se hizo lo que se pudo, y se sancionó el Código Electoral de 1990, que estábamos diciendo, se trata de un cuerpo normativo que significa una innovación cuantitativa, porque es un cuerpo normativo que tiene más de 400 artículos, o casi 400 artículos, y también cualitativa, porque trata con mucho mayor detenimiento varios de los aspectos que tenía que tratar una ley electoral de los años 90. Si tenemos que comparar, por ejemplo, su antecedente, la ley 881, el Estatuto Electoral Estronista,
no hablaba o hablaba muy poco de propaganda electoral. No hablaba nada de propaganda política, no hablaba nada de subsidio. Este código sí aborda el tema del subsidio, aborda el tema de la propaganda, aborda el tema de la presentación de candidatura y muchas cuestiones que una ley moderna electoral ya tenía. Entonces, yo como introducción a lo que vamos a ver hoy, tengo que señalar que el Código Electoral del 90 era un cuerpo normativo bastante bueno para la época y lo único que se tuvo que, y si se tuvo que cambiar, si tuvimos que modificar este Código Electoral del 90 es simplemente porque vino una nueva constitución. Una nueva constitución política que estableció otra manera de organizarse y después vino una ley orgánica que estableció órganos que antes no habían, como el caso de los jueces electorales o de los fiscales electorales, y bueno, eso significó entonces que se tenga que modificar otra vez ese código electoral del 90, pero se modificó muy poco, o sea, no fue demasiado lo que se modificó, entonces eso me sirve para decir que lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy, y que no va a ser muy extenso, constituye gran parte de lo que ya era el código del 90, con algunas pocas modificaciones derivadas de la modificación de la Constitución Nacional y de la previsión de algunos órganos por la Ley 635. Entonces, hecho este breve introito, vamos con eso. A ver. Bien, acá está la ley. Esta ley, que es del año 96, o sea, es posterior a la Ley 635, lleva el número 834, ley sancionada en agosto de 1996. Y acá están algunos de los puntos más importantes de este cuerpo normativo que hoy nos ocupa. Introduce sustanciales modificaciones a la normativa electoral acorde a la Carta Fundamental de 92. No muchas, pero sí sustanciales. Sigue prácticamente la misma estructura que es la que vamos a ver enseguida. En la diapositiva siguiente está cómo está estructurado, cómo está dividido este código, pero adelanto ya de que está dividido en libros, de los cuales es la misma estructura de la ley 1/90, como ya decíamos. El libro 2 establece una normativa más densa sobre partidos y movimientos políticos. Nosotros ya habíamos señalado, cuando hablamos de la ley 881 del Estatuto Electoral de Stroessner, que era la primera ley que comenzaba en el año 81 a ver un poco la necesidad de que se establezca en la ley que hay que hacer si dos partidos políticos tienen el mismo nombre o tienen los mismos colores, las disputas que pueden derivar de eso, o alguno de ellos infringe una prohibición, por ejemplo, de recibir auxilio o recibir sostenimiento de organizaciones internacionales, comprometiendo su independencia política y también la independencia del país. Bueno, todo eso comenzó a abordarse en el código, en el estatuto del 81. El código electoral del 90 que recién señalamos previó más cosas, porque cada vez los partidos políticos iban protagonizando, iban haciéndose más protagonistas de las democracias. Hoy día ya nadie puede negar que la democracia se perfecciona o se hace realizable a través de los partidos políticos. No se puede hacer nada sin la participación de los partidos políticos. Es la manera más usual a través de la cual los ciudadanos expresan sus preferencias. Y si eso es así, si hoy las democracias se llaman democracias de partidos o partidocracias, bueno, partidocracia es un término un poco peyorativo en realidad porque significa que la democracia solo funciona a través de los partidos políticos y no es tampoco así. Entonces, preferible hablar de democracia de partidos. Esto significa que, bueno, hay que entonces reglar, la ley tiene que ocuparse de más aspectos que hacen a la vida de los partidos políticos en cuanto a su fundación, las exigencias para que se constituya un partido político, que se tienen que reunir, qué documentos se tienen que presentar, en dónde, bajo qué plazos, qué trámite lleva, así también cómo se organiza a nivel interno, si este partido político respeta la democracia también, es decir, si le elige a sus autoridades conforme a
el voto libre, igual y secreto de sus afiliados, que como ya hemos hablado, es una garantía que se conquistó también en 1990 con el Código con el Código del 90, o sea, traer la democracia interna, la democracia que se practique también adentro de los partidos políticos. Y este código del que nos estamos ocupando hoy, otra vez, más aspectos de la vida de los partidos políticos incorpora, porque estamos hablando ya de casi finales de los años 90, en donde ya todavía más se ha visto necesario regular muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los partidos políticos, sobre todo el financiamiento. En muchos países ha sido visto que la importancia de regular cómo recibe su sostenimiento económico el partido, de quién, bajo qué condiciones, hasta cuánto dinero se puede aportar, qué liberalidades o de qué exigencias impositivas o tributarias podemos liberarle a los partidos políticos para ayudar un poco a que cumplan su misión en la democracia y cosas por el estilo. Todo eso, entonces, se ocupó este libro segundo. Innova, otra ventaja, otra innovación del código que hoy nos ocupa del 96, el código vigente. Innova en cuanto al órgano encargado de resolver reclamaciones por inclusión y omisiones indebidas en la lista de inscripción, o sea, la famosa tacha y reclamos. Eso antes se hacía en la oficina distrital con el código del 90. A partir de este código electoral, esa tarea de resolver quién entra y quién sale del padrón se le otorga a un magistrado que, como ya vimos en la clase pasada, son los jueces electorales. Entonces, los jueces electorales pasan a recibir ciertas atribuciones importantes. Después también los miembros de la Junta Cívica pasaban a tener la atribución de distribuir los boletines de voto en los locales de votación. Eso antes lo realizaban las juntas electorales seccionales se llamaban antes, que eran unos órganos temporarios que dependían de la Junta Electoral Central. Otra modificación que encontré, esto yo lo hice comparando código del 90 con código del 96. Artículo 216 agrega la situación de indisposición súbita del miembro de mesa, obligación de consignar eso en un acta. Claro, la indisposición súbita es el miembro de mesa que se siente mal, que no puede continuar desempeñando su función y que consecuentemente eso demanda la necesidad de que venga el suplente y le cubra, porque la mesa electoral siempre tiene que estar integrada por 3 miembros, no puede dejar de funcionar o funcionar con solo 2 miembros. Entonces, esa era una situación que posiblemente se dio mucho en las elecciones que se dieron bajo la vigencia del Código del 90 y eso motivó a que esta situación sea expresamente acogida por el Código Electoral del 1996. Artículo 208 comienza distinguiendo ya el horario de verano del horario de invierno. Es decir, antes había un solo horario con el Código del 90. Esta distinción entre el horario de verano, que finaliza a las 17 horas, o sea, las elecciones que se hacen durante el denominado horario de verano tienen que finalizar a las 17 horas y las que se realizan durante el horario de invierno culminan a las 16 horas. Es una distinción que se inició en nuestra normativa a partir de este código vigente. Después se sustituyen los órganos a los cuales los miembros de mesa receptora deben entregar las expedientes electorales. Antes era la Junta Electorales seccionales, pero con la desaparición de la Junta Electoral Central y todo su esquema, entonces eso pasa a cargo de las juntas cívicas, quienes entregan los expedientes electorales a los juzgados, y los juzgados a su vez le entregan a los tribunales electorales de las circunscripciones correspondientes. O sea, ese traslado del expediente electoral también se modifica en cuanto a qué órganos se encargan de cumplir esta tarea. ¿Qué otra modificación encontramos en este Código 96, Ley 834? Se introduce un segundo capítulo en lo que tiene que ver a medios de democracia semidirecta para regular lo que se denomina la iniciativa popular.
un mecanismo de democracia semidirecta a través del cual los ciudadanos sustituyen por un momento o por un lapso a los congresistas para iniciar el tratamiento de proyectos de ley. Si nosotros reconocemos que la tarea de hacer leyes, esto los abogados lo van a comprender bien, si la tarea de hacer, pero también a un lego es perfectamente comprensible. Sabemos que en un Estado que tiene una división del poder, el que gobierna es el Ejecutivo, el que administra las leyes. El que hace las leyes es el legislativo y el que juzga los casos concretos que no se ajustan a la ley es el Poder Judicial. Bueno, la iniciativa popular pretende sustituir una parte del proceso de formación de las leyes en el sentido de permitir que un grupo de ciudadanos se organicen y presenten un proyecto de ley al Congreso, que es el que siempre va a tener la atribución exclusiva y excluyente de debatir esa ley y, si todos están de acuerdo, convertirla en ley. Y, por supuesto, una vez que la sancionan, la obligación del Ejecutivo, si es que está de acuerdo, de promulgarla y publicarla para que adquiera vigencia definitiva. Entonces, este mecanismo que se llama, que también es uno de los que la doctrina denomina, igual que al referéndum, mecanismo de democracia semidirecta. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, el electorado, por un momento y para este propósito, asume la tarea del congresista, la tarea del Poder Legislativo, la tarea de los representantes. Por eso la democracia representativa se queda en pausa un tiempo para que adquiera protagonismo el ciudadano. Y adquiere protagonismo presentando este proyecto de ley. Bueno, ese instituto se introduce con este código del 96. Después también el código del 96 define lo que es propaganda política, establece cortapisa la propaganda televisiva de 10 a 15 a 5 minutos para cada fuerza política. Después también agrega la prohibición de divulgar sondeo de boca de urna hasta una hora después de cerrar los comicios. Estos son también innovaciones que antes no tenía la ley del 90 y adquiere vigencia con este código. Bueno, y finalmente, ¿qué otra cuestión así a grosso modo podemos decir del código electoral vigente? Y que fue modificado muchísimas veces, en muchas partes, y todas las modificaciones que se le introdujeron, por lo extenso que significa, va a ser motivo de la clase de mañana. Mañana presencial, sincrónicamente al menos no vamos a poder estar, pero sí ya hemos dejado una clase grabada en donde vamos a dar desarrollo a todas las modificaciones que tuvieron nuestras leyes electorales. Comenzando por la ley 635 nuevamente, porque es la primera ley que fue sancionada, las pocas modificaciones que se le introdujeron a esta ley. 3, frente a una gran cantidad de modificaciones que se le insertaron al código electoral y justamente se hicieron para ajustar el sistema electoral y dotarlo de mayor transparencia, de mayor operatividad, de mayor publicidad en sus actos, que son siempre los principios y las aspiraciones que se pretenden en todo sistema electoral. Un sistema electoral, decía por ahí algún doctrinario, es bueno en la medida en que es simple, es transparente, es ágil y el ciudadano común lo comprende muy bien. O sea, podemos hablar nosotros de unas fórmulas lo más representativas posible que posibilita que se vean representados hasta 3, 4, 5 partidos, pero si es que el ciudadano no lo comprende bien, es un sistema con problemas. Bueno, vamos a desarrollar entonces algunos de estos puntos de lo que trata el Código Electoral vigente. Ahí vemos la foto de la urna plástica, que era lo que una disposición de este código habla. Las urnas
acrílicas, que dice, la urna será de material acrílico irrompible, dice el código, este código que estamos estudiando hoy, que es una cuestión que hace rato dejó de ser así, y que justamente es esa y otras tantas cuestiones reprochables hasta el momento sobre la redacción del código electoral. Bueno, ahí vemos la estructura en cómo está dividido el código. Tiene 6 libros, sí, 6 libros. El primero, principios generales, principios fundamentales, todo lo que tiene que ver con la democracia, la participación, etcétera, etcétera. El libro segundo, que recién hicimos alusión, es el que se ocupa de la normativa de los partidos y movimientos políticos. O sea, todo lo que sea de interés para, para arreglar respecto a la constitución de los partidos políticos, las obligaciones de estos, el financiamiento, las contribuciones que se les hace, las afiliaciones, cómo se afilia la gente, las causales de extinción de los partidos políticos, las causales de caducidad de los partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Vida, desarrollo y muerte de los partidos políticos, para emplear términos más coloquiales, todo eso establecido en este libro segundo. Que en nuestro país, hay que señalar eso, todo lo que tiene que ver con esto está legislado dentro del Código Electoral. En otros países, por ejemplo Argentina, Brasil, ellos tienen leyes de partidos políticos. O sea, todo lo que hace a la existencia, desarrollo, extinción de un partido político, financiamiento, participación interna, todo eso están en una ley aparte. En la ley, en Argentina es así, Brasil es así, Bolivia, Colombia, gran parte de Latinoamérica, Chile también. Bueno, en el Paraguay, hasta el momento, forma parte de uno de los libros del Código Electoral. El libro tercero aborda el proceso electoral, todo lo que tiene que ver a la formación del registro cívico permanente, quién se ocupa de esto, en qué condiciones, cómo se confecciona. El libro cuarto, financiamiento estatal, todo lo que tiene que ver con las contribuciones que el Estado tiene que solventar a los partidos políticos para su sostenimiento, que es el aporte estatal. O sea, el partido político, por la importante misión que tiene en la historia, ya lo hemos señalado, en la democracia, necesita ayuda. Es caro sostener un partido político y el Estado da una contribución para ese propósito. Una contribución directa en dinero y también de manera indirecta a través de la exoneración de tasas, de tributos, para que se pueda tener más dinero al partido, para que se pueda administrar de mejor manera. Bueno, todo eso está legislado en este libro cuarto, perdón. El libro quinto, dedicado a la propaganda. ¿Cuáles son las propagandas que pueden realizar los partidos políticos? Distinguiendo entre propaganda política y propaganda electoral. Y finalmente, el libro sexto se llama Sanciones, y bajo ese nombre cobija a 2 títulos importantes. El primero, los delitos, perdón, el primero, las causales de nulidad de elecciones. ¿Bajo qué supuestos, bajo qué hechos uno puede pedir anular las elecciones? Porque, precisamente, ¿por qué se llama sanciones? Porque la sanción de un acto electoral irregular que no reúne las exigencias de formalidad puede ser sancionado con su pérdida de eficacia jurídica, o sea, su nulidad. Y en el segundo título de este libro último está lo que tiene que ver con delitos y faltas electorales. Las conductas consideradas reprochables que atentan contra el bien jurídico de una democracia o de la participación democrática, y que consecuentemente la sanción no es aquí la nulidad, sino el castigo de los responsables de la comisión de ese acto irregular. Estableciendo en este título las tipicidades, valga la redundancia, y las sanciones por la comisión de cada uno de ellos. Bueno, vamos entonces este es grosso modo expuesto entonces el bosquejo general del Código Electoral. Vamos con el libro primero. Ya dijimos que lleva por título Principios Fundamentales
Y ahí tiene dos capítulos. El primero define lo que es el sufragio. El sufragio es un derecho, un deber y una función pública del elector. Esa es una frase que ya se trae de otras leyes anteriores al Código del 90 inclusive. Dice quiénes son electores. Los electores son los ciudadanos mayores de 18 años de edad inscritos en el registro cívico permanente. Prohibición de impedir o coartar el sufragio. Nadie podrá impedir o coartar el sufragio. Y algunas declaraciones generales que se hacen en esos primeros artículos. Después también se define en este primer capítulo características del voto. O sea, el voto reitera las características del sufragio que están en la Constitución. Ahora se habla del voto, que es la expresión material del derecho al sufragio. Esa es la distinción entre sufragio y voto. Sufragio es el derecho y voto es el acto en virtud del cual uno ejercita ese derecho. Pues bien, como características del voto, en el Paraguay define el Código Electoral que es un acto personal, es universal, es libre, es igual, secreto y directo, y estas son las condiciones bajo las cuales uno ejercita. Es universal, ya lo explicamos eso, porque es una característica del sufragio moderno. O sea, es un derecho que se garantiza a todos los ciudadanos, salvo las excepciones establecidas en la ley. ¿Cuál, por ejemplo, puede ser una excepción? La persona que está condenada o los menores de 18 años de edad. Que no, o sea, es universal, la palabra universal es relativa, ¿verdad? Pueden votar todos, salvo los que están exceptuados por ley. También dijimos que el voto es igual, porque el voto de cada uno se basa por el principio un voto, un valor, una persona. O sea, el voto es igual para todas las personas. No hay posibilidad de sostener de que un voto de alguien vale más que el de otro. Después el voto es directo. En Paraguay, al menos, a diferencia de los Estados Unidos, el ciudadano es el que elige al candidato. No un grupo de compromisarios o de grandes electores como hasta ahora acontece en los Estados Unidos y como acontecía en la mayoría de las democracias del siglo XIX. En Paraguay y en muchos países de la región latinoamericana y muchas democracias presidencialistas incluso, el voto es directo. Y finalmente es personal en el sentido de que no se puede ejercitar a través de interpósita persona. No existe en el Paraguay el voto por mandato o el voto a distancia, el voto por correo, como sí es tradición, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno, y también habla de indubio pro voto, que es el principio en virtud del cual, en caso de duda, cuando no haya certeza sobre si un acto de votación es regular o irregular, si no tenemos la certeza de su irregularidad, entonces conviene preservar la vigencia del acto. Eso se llama el principio indubio pro voto. O sea, en duda, a favor del voto. O sea, estamos ante la duda de si un acto dentro de unas elecciones tiene visos de ser irregular, pero no tenemos certeza. La doctrina y la práctica tribunalicia de la jurisprudencia recomiendan que se opte por dar validez al acto. Porque claro, tenemos que preservar siempre de mejor manera la vigencia de la democracia. Después tiene un segundo capítulo, este primer libro, que habla de la imparcialidad, que requiere la imparcialidad de las autoridades electorales, y no solamente las autoridades, sino todo agente electoral, dice el artículo 5º, que desempeña algún papel en la organización de las elecciones, está obligado a conducirse de manera imparcial. Es decir, la imparcialidad se espera, de acuerdo con este artículo, no solamente de los magistrados electorales, sino de cualquier agente, cualquier miembro de mesa, cualquier veedor, cualquier apoderado, por paradójico que parezca, tiene que conducirse siempre de manera imparcial si cumple una tarea, aunque esté a favor de un
defendiendo los intereses de su partido. Después se garantiza el secreto del voto, que es la característica que le da destaque el artículo 8, aclarando, esto hay que aclarar, la secrecía del voto no significa que el voto tiene que ser secreto. O sea, no es un rasgo obligatorio. El secreto del voto es una garantía que lo ejercita el ciudadano si se ve necesitado de ello. Para el ciudadano que quiere contar por quién votó y por quién va a votar en las próximas elecciones, lo puede hacer perfectamente. Pero aquel que siente la necesidad de no divulgar esto, sea el motivo que fuere, tiene la garantía de invocar el secreto del voto. Bueno, finalmente, la interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad o inelegibilidad, eso quiere decir que cuando también se tenga dudas, tiene mucho que ver con el principio in dubio pro voto que recién explicamos. Cuando no se tenga certeza de que una causal que se invoca para quitarle la condición de candidato a un ciudadano es clara. Entonces, se alega una situación X, por lo cual alguien cuestiona la calidad de candidato de un ciudadano o ciudadana. Si es que no hay certeza sobre la admisibilidad de ese cuestionamiento, debe correr la candidatura. Es decir, para que se pueda quitarle a un ciudadano o ciudadana la posibilidad de candidatarse, la causal que se invoca tiene que estar expresamente e ineludiblemente mencionada en la ley. Ese es el que habla, a esa situación se refiere este principio. Bueno, como están viendo, acá este libro primero entonces habla de ciertas reglas generales. Y vamos con el libro segundo, que hablamos de que se ocupa de la vida, del nacimiento, constitución, funcionamiento y extinción de los partidos políticos y también de los movimientos políticos. Y ahí pueden ver ustedes, hay un título preliminar en este libro que se llama Declaraciones Fundamentales, todo lo que tiene que ver con la importancia de los partidos políticos en la democracia. A ver, un poco les voy a mencionar algunas de ellas. Acá tengo declaraciones fundamentales, la fundación, organización, funcionamiento y extinción de los partidos políticos se regirán por las disposiciones de este código. Se garantiza a los partidos y movimientos políticos su derecho a existencia, inscripción, gobierno propio y libre funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos son personas jurídicas de derecho público interno, tienen la finalidad de asegurar el interés del régimen democrático, muy importante función, la autenticidad del sistema representativo y la defensa de los derechos humanos. Bueno, así entonces declaraciones fundamentales, y después ya el título primero ya se aboca a lo que se necesita para constituir un partido político. Capítulo 1, tareas preparatorias, que son una suerte de primeros recaudos que se tiene que presentar. Están ahí en el capítulo 1, es el artículo 17 del código, donde se menciona, entre otras, por ejemplo, nombre, apellido, cédula de identidad de los proponentes y número de inscripción en el RCP, declaración de constituir un partido político, estatuto provisorio, denominación, base ideológica y programática, bueno, todo eso, pero con carácter preliminar. Se presenta ante el Tribunal Electoral de la capital y a partir de ahí, una vez que admitida esta presentación, corre un plazo de 2 años para reunir más documentaciones para la formación de un partido político. Que entre otras cosas requiere un mayor número de afiliados en 4 capitales departamentales, aparte de nombres, símbolos, lemas, ideología, estatuto ya definitivo. Son todos recaudos que se tendrán que ir reuniendo y presentando en ese expediente que se formó a lo largo de 2 años, si es que se necesita, ¿verdad? Si es que se consigue antes, por supuesto que el proceso puede durar menos. Bueno, este título 1 también podrán ver por el nombre de los capítulos que ya dicen de qué se trata. Del nombre y símbolo de los partidos políticos. Ahora ese capítulo.
El siguiente principio y programa, todo lo que tiene que tener un estatuto partidario, y al cual, a lo que dice la ley, se tuvieron que ajustar en su momento los estatutos de los partidos políticos que ya existían a la sazón de cuando fue sancionado este código electoral. El capítulo quinto aborda el tema de lo que de más disposiciones estatutarias, bajo qué condiciones se las establece. El título segundo, organización y funcionamiento, incorporación y fusión. ¿En qué caso un partido puede incorporarse a otro? Y cuándo acontece la fusión, o sea, cómo se fusionan un partido con otro. El partido que se incorpora a otro, la gran diferencia que se establece acá es que cuando se incorpora un partido a otro, este que se incorpora desaparece y subsiste el partido al cual se ha incorporado el partido que desapareció. Y la fusión, en cambio, significa que dos partidos se unen permanentemente y desaparecen los dos para constituir eh, un diferente partido. Ningún caso hasta ahora se ha dado en el Paraguay. Después se regla en este segundo capítulo de las alianzas, cómo, bajo qué condiciones dos partidos políticos reconocidos se pueden aliar para competir en determinadas elecciones. ¿Qué es lo que tienen que presentar para que vayan dos partidos coaligados? El capítulo tercero de las afiliaciones, cuáles son los recaudos que todo partido político tiene que exigir para afiliar a un ciudadano. El capítulo cuarto, funcionamiento interno, cómo se tiene que organizar a nivel interno un partido político. Sobre todo ahí se pone a relucir la importancia de que los manejos sean transparentes y de que el afiliado tenga un protagonismo importante en el control de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido político. Finalmente, libros y documentos de los partidos políticos que tiene que tener un partido político para que se considere que se ajusta a lo que exige la ley. También hay un capítulo dedicado al patrimonio, los bienes y recursos, de cuáles son los bienes y los recursos que puede tener un partido político, los aportes y franquicias, cuáles son los modos dentro de los cuales el Estado puede ayudar al sostenimiento de los partidos políticos. Por ejemplo, le exonera de impuestos por importación de algunos insumos, muebles que tengan que ver con o que vengan para el usufructo del partido político, de la sede del partido político. Están exonerados de impuestos, por ejemplo. Están exonerados de tasas judiciales, eh, de, de tasas que se pagan acá cuando se litiga, están exonerados a través de lo que se dispone en este capítulo. Después está el penúltimo capítulo de este libro, caducidad y extinción. ¿Bajo qué causales un partido es declarado caduco? Cuando uno se presenta, por ejemplo, a participar a dos elecciones nacionales regulares, o cuando se comprueba que recibe auxilio económico de una organización externa, o por declaración también de sus afiliados. Están establecidas todas las causales por las cuales un partido político se extingue o caduca. La distinción que establece la ley entre caducidad y extinción es que el partido que caducó puede volver a solicitar su reconocimiento como tal. En cambio, la extinción ya no. Finalmente, el último capítulo habla de las candidaturas en movimientos políticos. El movimiento político constituye un mecanismo de participación también mucho más ágil que los partidos políticos, porque no requiere tantos recaudos para su formación, y la principal distinción, no tiene una estructura como tiene que tener una estructura permanente como la que tiene que tener un partido político. De hecho, son transitorios, se forman en las vísperas de los comicios electorales y terminado esto tienen que desaparecer los movimientos políticos. Esa es la gran distinción entre movimiento político y partido político que la establece la ley. Y bueno, este capítulo dispone que todas las disposiciones que acá estamos viendo que se aplican a los partidos políticos podrán aplicarse en lo pertinente también a los movimientos políticos. En lo pertinente se dice porque, bueno, no son la misma cosa. Ya estamos señalando que el movimiento político tiene una estructura un poco más laxa, es transitorio y, bueno, consecuentemente
muchas disposiciones como el aporte estatal y el desarrollo de la misión de orientar la política nacional, que es una misión que le da la Constitución Nacional a los partidos políticos. No la puede cumplir el movimiento político porque porque es un organismo que se forma solamente para presentar candidatos. Y si sus candidatos son electos, bueno, desaparece ese movimiento y los candidatos están en función de gobierno y a lo mejor si deciden volver a participar en política van a tener que constituir un nuevo movimiento o afiliarse a algún partido político reconocido. Salvo que este movimiento político que los postuló decida formarse o eh, asumir la categoría de partido político, para lo cual tiene que hacer las tareas preparatorias que estamos señalando. Bueno, libro tercero tiene división en, creo que son, ¿cuántos? Vamos a ver. Sí, tiene 6 títulos. Acá están los 3 primeros. Derecho y deber de los electores. Ahí se habla del derecho de sufragio activo de los ciudadanos, o sea, el derecho de poder votar en las elecciones, bajo qué condiciones se ejercita eso. El capítulo 2, derecho de sufragio pasivo, o sea, bajo qué condiciones se pueden postular como candidatos los ciudadanos. El capítulo tercero involucra lo que tiene que ver con el documento electoral. Ahí se reitera lo que ya se consiguió con el Código Electoral del 90, de que sea la cédula el documento a partir de el documento que se exige para demostrar la identidad del elector que desea votar. El capítulo cuarto habla de los equipos y útiles electorales que se utilizan en las elecciones, toda ya la parte de la logística, que está un poco desubicado ahí si se dan cuenta, porque estamos hablando de derechos y deberes de los electores y de repente sale un capítulo que habla de equipos electorales, que es algo que más bien debería estar dentro del título tercero que están viendo ahí, que se titula de la realización de las elecciones. Ahí estaría justificado equipos y útiles electorales. Bueno, estoy adelantando un poquitito de lo mucho que es cuestionable, que es reprochable en la redacción del Código Electoral. El título segundo habla del registro electoral, de lo que tiene que ver con el registro cívico permanente, que es el espacio en el cual figuran todas las personas que están habilitadas para votar y a partir del cual se confecciona el padrón nacional que se hace siempre en víspera de una elección, y es el documento que está en cada mesa en donde figura la gente que del registro cívico permanente sorteó el periodo de tacha de reclamo y consecuentemente figura como elector con la aptitud de votar en esa mesa. Ahí también se habla de la inscripción, cómo se ingresa al RCP, bajo qué trámites. Está el periodo de tacha de reclamo, que se habla que son los cuestionamientos que pueden formular o el propio afectado o terceros para alegar correcciones a los datos de los electores o que se los saque a un elector porque adolece de una condición necesaria para permanecer al menos como elector, al menos del lugar en donde figura que va a votar. Finalmente, actualización y depuración en lo que tiene que ver con este título, o sea, cómo se actualiza y cómo se depura el padrón, el registro civil permanente. Que como ustedes saben, es un documento que debe permanentemente actualizarse porque hay gente que va ingresando, hay gente que va saliendo, la gente que adquiere mayoría de edad, la gente que fallece, la gente que se le impone una condena, una pena corporal, o sea, una condena presidiaria. Y bueno, son situaciones que obligan a tener que salir del registro civil permanente. Y eso es una tarea que realiza acá en la justicia electoral una dirección que se llama Dirección de Actualización y Depuración. Y por fin, el libro tercero, que habla ya netamente de lo que tiene que ver con la organización de las elecciones. Desde el capítulo primero, que habla de la convocatoria, quién hace la convocatoria, el TSJE, cómo se presentan candidaturas, dentro de esas candidaturas que se presentan,
bajo qué condiciones se le puede impugnar a ciertos nombres en una lista o alguna candidatura unipersonal, cómo se le impugna y cómo se resuelve esto. Después está lo vinculado a las boletas de sufragio, qué características tienen. Después está lo relativo a las mesas receptoras de votos, cómo se forma, quiénes la integran, bajo qué criterios. También se norma en este título sobre los apoderados y veedores, quiénes son los apoderados, quiénes son los veedores, dónde actúa cada uno de ellos, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Disposiciones comunes y la votación que habla ya de cómo se va a llevar a cabo el día D. O sea, que comienza a las 6 de la mañana las tareas de constitución de mesa, cómo se hace eso, que se tiene que elaborar, cómo se hace el acto de votar, formar fila, cómo se forman las filas, quiénes tienen privilegio en esta fila, qué acontece cuando un elector no tiene su cédula o cuando hay una indisposición súbita del miembro de mesa. Todo eso está en este capítulo, en este capítulo del título tercero. El libro tercero, que es el más extenso, también habla del escrutinio, que es la fase final de la jornada electoral, cómo se realiza el escrutinio, bajo qué criterios, que tiene que ser público, que tiene que ser ante todos los electores, que tiene que estar fiscalizado por los apoderados de los partidos políticos, todo eso se garantiza acá. Hay otro título, el título quinto, normas especiales se llaman, que en realidad son disposiciones para tipos de elecciones, especiales tipos de elecciones. El capítulo primero, la elección de convencionales constituyentes. El capítulo 2, la elección del presidente de la República. Capítulo 3, de los senadores y diputados y parlamentarios del Mercosur, dice ahí, pero eso ya se derogó porque ya los parlamentarios del Mercosur ya es una candidatura que ya no se presenta más. Ya fue desregulada nuestro ordenamiento jurídico. Después está otro procedimiento, otra norma especial para la elección de juntas departamentales y gobernadores, para las juntas municipales, para los intendentes y de la distribución de escaños. Después, el capítulo sexto, el referéndum, lo que tiene que ver con este y con lo que tiene que ver con la iniciativa popular. Los mecanismos de democracia semidirecta que hemos hablado. Están acá densamente regulados bajo qué condiciones se ejercitan ambos mecanismos. Título sexto, entonces, que lleva el título del referéndum. En realidad, debería llamarse este título, a mi juicio, de los mecanismos de democracia semidirecta, porque uno nomás es el referéndum, el otro es la iniciativa popular, y bueno, está dentro de un título que dice referéndum. Y la iniciativa popular, en realidad, es un mecanismo diferente del referéndum. El referéndum tiene la intención de confirmar una decisión política o modificar una ley. O sea, el elector toma esa decisión. Se le pregunta, ¿está usted de acuerdo con que esta ley se modifique? Sí, no. Y votan eso los electores. La iniciativa, en cambio, es la organización de un grupo de electores que va al Congreso y presenta un proyecto de ley, un proyecto que quiere que se convierta en ley. Y como podrán notar, de acuerdo con eso, en realidad el que cumple las 3/4 partes de lo que tiene que ver con este proceso de iniciativa popular es el Congreso, porque el Congreso en definitiva es el que sanciona la ley. La justicia electoral está al solo efecto de garantizar que las personas que se organizaron, la comisión promotora de la iniciativa, la justicia electoral solamente está para garantizar la condición de electores de ellos. O sea, son personas que figuran en el padrón. Eso nomás. Y a pesar de que tampoco le cabe tampoco es lo que le cabe a la justicia electoral en todo el procedimiento, curiosamente está legislado en el Código Electoral. O sea, una pequeña parte nomás hace la justicia electoral, sin embargo, el instituto está recogido por el Código Electoral. Bueno, financiamiento estatal es lo que se ocupa el libro cuarto, que es el subsidio electoral, más que nada, que es ya la contribución que el Estado
se compromete a abonar a los partidos políticos por los gastos de campaña. Si nosotros consideramos que los partidos políticos cumplen una misión insustituible, como venimos diciendo, entonces está bien visto de esa óptica que el partido político reciba ayuda del Estado, sea a través de una contribución directa, o sea, la provisión de dinero de manera directa, como en este caso, o de manera indirecta a través de las exenciones tributarias, por ejemplo. Bueno, y acá en este libro se habla de la cuantía del subsidio, a razón de cuánto se compromete el Estado a abonar a los partidos políticos, a reembolsar, porque es un reembolso que se hace después de la participación de los partidos políticos en las elecciones. Define qué son los gastos electorales, bajo qué mecanismo se controlará estos gastos, responsabilidad del administrador y del subadministrador, informe de apertura y cierre de la cuenta única, que es una exigencia que establece este título, en el sentido de que toda recepción de dinero se tiene que hacer a través de una cuenta única. Obligación de llevar contabilidad también está establecido en este libro. Prohibiciones en cuanto a recaudación de fondos. Ahí está lo que les mencionaba yo, la prohibición de recibir dinero de organizaciones externas o de alguna organización vinculada a lo ilícito. La obligación del depósito de fondos en el BCP y transferencia de fondos en cheques, que también son normas que establece cómo se tiene que organizar esta recepción de fondos y rendición del dinero de los partidos políticos. Bien. Libro quinto, que tiene que ver con la propaganda y distingue a través de 2 capítulos entre propaganda política y propaganda electoral. La propaganda política, según el contenido del artículo 285, es aquella que se hace para fortalecer la democracia, para divulgar los cánones, los principios que defiende determinada organización política y para exhortar a los ciudadanos siempre a participar en la democracia. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la utilización de medios masivos de comunicación como la prensa escrita, la prensa televisiva y la prensa radial se establece acá en este capítulo primero de este libro. Y el capítulo segundo habla de la propaganda electoral, que sí ya es una propaganda que es la que más conocemos nosotros, porque es a través de la cual el partido político divulga quiénes son sus candidatos y exhorta a la ciudadanía a que vote por ellos. Para eso es la propaganda electoral, que tiene otros plazos, que tiene otros periodos, tiene otras prohibiciones también en cuanto a la materia, en cuanto al tiempo. Prohibición de acto de proselitismo, portación de bandera, divisa, otra una vez expirado el plazo, o sea, fuera del plazo no se puede hacer, como es la propaganda en la vía pública, como es la propaganda con altoparlantes, cuáles son las tarifas de los medios masivos de comunicación y el deber de que sean igualitarias, obligación de los medios masivos de comunicación de destinar el 3% de los espacios para la propaganda electoral. Todo eso está normado acá. Y también límite de difusión de encuestas de opinión, límite de difusión de boca de urna. O sea, todo lo que tiene que ver con la propaganda y sus limitantes está en este capítulo segundo, propaganda electoral. Bueno, y este es el último título, perdón, el último libro de este título, que se llama Sanciones, como dijiste. Y acá está distinguido, como señalábamos al comienzo, entre causales de nulidad, que es el título segundo, y delitos y faltas electorales, que es el segundo título. Vamos con el primero. Causal de nulidad en todo el país, establece este primer artículo. Causal de nulidad en un distrito, colegio o mesa. Causal de nulidad en la mesa propiamente dicha.
causales de anulabilidad de elecciones y principios a la hora de juzgar las elecciones. O sea, todo lo que tiene que ver con cómo interpretamos y cómo juzgamos la regularidad de los actos que se cumplen antes, durante y después del día de las elecciones está establecido en este apartado, en este título primero del libro sexto. Y también el libro segundo, como ya hablamos, refiere a infracciones penales. El capítulo que tiene otra vez a su vez dos capítulos, el primero de los delitos y el segundo de las faltas. Entre el capítulo que menciona los delitos, ahí están algunas conductas consideradas delitos por el Código Electoral, prohibición de excarcelación de delitos electorales, o sea que el que es sospechado de un delito electoral no puede reclamar el beneficio de la exhibición de prisión, o sea, se tiene que ir en prisión preventiva sí o sí. Por lo menos eso era antes en la tesitura del anterior Código Penal. Delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, delitos electorales cometidos por particulares, delitos electorales cometidos por directivos propietarios de medios de comunicación, delitos electorales cometidos por administradores de campaña. O sea, según el agente que comete el delito, están divididos a su vez estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones. Y ahí están tipificadas todo y cuánto es la cuantía de la pena por estos delitos. Y en otro apartado están las faltas, que si bien también son infracciones, no tienen la categoría de delito y consecuentemente no tiene sanción carcelaria, sino de multa. Están las faltas cometidas por los miembros de mesa, la falta cometida por particulares y la falta cometida por comerciantes, que hay una sola que es la venta de bebidas alcohólicas el día de los comicios. Bien, entonces acá vemos cómo se distribuyen cuáles son las conductas consideradas reprochables en el ámbito de las elecciones. Hay que mencionar que en el Paraguay existe legislación paralela en materia de delitos electorales, porque tenemos este catálogo de delitos en el Código Electoral, pero también hay otro catálogo de delitos electorales en el Código Penal. Y el Código Penal fue sancionado un año después de este cuerpo normativo que hoy nos ocupa. Bien. Estoy controlando si no hay preguntas en el chat, pero ya estamos próximos a terminar. Bueno, porque este es el último libro y después de este, bueno, espacio de pregunta y respuesta. Bueno, hasta acá entonces hemos bosquejado el esqueleto o la estructura del Código Electoral vigente. Esa es la estructura. Nadie pregunta, Juana es la que pregunta quién sentencia los delitos electorales, o sea, quién entiende. ¿Quién entiende el proceso de investigación y sanción de los culpables? Lo hacen los jueces penales de la jurisdicción penal. Por eso es que mayormente el juez penal que se encuentra estudiando un delito electoral se vale del Código Penal y del Código Procesal Penal porque es el código que maneja mejor. Y claro, varios de los tipos penales que están establecidos en el Código Electoral están reproducidos en el Código, están establecidos en el Código Penal, están reproducidos en el penal también, pero no todos. En cambio, las faltas son juzgadas por los jueces electorales. O sea, las conductas que constituyen una infracción administrativa. Bien, hasta acá entonces lo que tiene que ver con la clase de hoy. Reitero, mañana vamos a ocuparnos de las modificaciones a las leyes que venimos explicando en la clase de hoy y en la clase anterior. O sea, nosotros hemos descrito en la clase anterior, la de jueves pasado, y en la clase de hoy, cuál es la estructura de la ley que está en vigencia. Pero esta
estructura no fue definitiva, vaya que no, porque fueron sucesivamente modificadas a través de los años. El código, la ley 635 un poco menos, pero el código electoral que hoy estuvimos viendo, bastantes modificaciones tuvo a lo largo de estos 28 años de vigencia, 27 años de vigencia que tiene este código. Fue modificándose en muchas partes y eso es lo que será materia de la clase de mañana, que ya la tenemos grabada y va a estar a disposición de ustedes a esta hora para que la escuchen detenidamente. Y bueno, ya que no va a ser una clase sincrónica, entonces anoten las preguntas, los comentarios y vamos a despejar todas las dudas que hayan podido surgir de esa clase de mañana en la clase del jueves siguiente, en donde ya nos va a ocupar cuáles son las falencias y omisiones que continúa teniendo nuestra normativa y que todavía no fue modificado y que nosotros como justicia electoral ya hemos propuesto en algún momento su modificación para poder tener un cuerpo normativo mucho más vigente y mucho más fácil para el trabajo. Bien, espacio entonces de preguntas, respuestas, sugerencias. A ver, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. A los compañeros también, Gil Moreira soy. Profesor, una consulta. ¿Qué modelo es la que sigue nuestro código electoral paraguayo? Si es que se puede determinar eso. ¿Qué modelo de qué? ¿En qué modelo de leyes electorales se basaron para realmente llegar a establecer nuestro código, las leyes? Al hablar, por ejemplo, del Código Penal o de otras leyes, tenemos como base, por ejemplo, las leyes de Alemania, por decirlo así. Ya, No sé si ya, me explico, profesor. ya, ya comprendí, ya comprendí. Bueno, eh, varias disposiciones, el grueso de las disposiciones en realidad, son heredadas de las anteriores leyes, las que hemos visto en la parte histórica. Nosotros podemos identificar, yo que he realizado el cotejo de la evolución normativa, he podido encontrar que, por ejemplo, el sufragio es un derecho libre, es universal y compañía, todo eso viene ya desde la ley 600. Y, por ejemplo, esto de delitos y faltas electorales de dejar al final viene ya inclusive del Estatuto Provisorio de 1870 inclusive. O sea, puede encontrarse muchas disposiciones reproducidas ya de esa época, imagínense. Pero también tiene, aunque no hay así como en el caso penal, no hay una clara identificación de que el Código Penal de Alemania es el que sirvió de inspiración al Código Penal paraguayo. Así de claro no es en el ámbito electoral. Sí hay ciertas instituciones que son recogidas de varias leyes de varios países. Pero como es casi uniforme, no puedo yo decirte que, bueno, el código electoral de Colombia es el que inspira gran parte de las disposiciones del código electoral nacional. No es así. No sé si satisfice la pregunta. Sí, profesor, comprendido perfectamente. Agregar nada más, profesor, de que a pesar de lo que ya nos está adelantando, ¿verdad? De lo que se va a tratar en la próxima clase, nuestro sistema electoral sigue siendo o es considerado uno de los más confiables. Se piden observadores paraguayos para elecciones en el extranjero. Creo que medianamente estamos superando un poco las propias expectativas, según mi humilde parecer. Sí, coincido con Gilmer. Eh, Compañeros acá de Justicia Electoral me dijeron que recibieron el saludo, el beneplácito de otros colegas, por ejemplo, en las elecciones de México que fueron este domingo que pasó. También en Puerto Rico tuvieron comicios este domingo que pasó.
Y bueno, ahí siempre el saludo y la felicitación por el trabajo que hemos desplegado perdón, el año pasado con las elecciones. Pero aún así, eso no es óbice para no dejar de ver que existen algunas falencias que se tienen que corregir, que existen algunos anacronismos que se tienen que eliminar para tener una ley vigente. Eh, uno no me voy a mencionar que también mencioné dentro de esta clase, pero es el menos inocente de todos. Por ejemplo, que la ley continúe diciendo las urnas son de material acrílico irrompible y transparente. Creo que en las elecciones convencionales del 91 y en las municipales del 96, que fueron las primeras elecciones que organizó la justicia electoral actual, se utilizó material acrílico irrompible. Después ya se reemplazaron por bolsas plásticas transparentes, que son las que vemos siempre en todas las mesas de los locales de votación cuando nos vamos a votar. Bueno, cuestiones como esa, por ejemplo, la ley no puede continuar diciendo porque hace rato ya no es más así. También se establece cuáles son las dimensiones del recinto de votación, que tiene que tener un cartón que separe, que tiene que tener ciertas medidas. Eso tampoco no puede dejar de decir. Y otra cosita, ya que medio que me estoy entrando en tema, pero hasta ahí no me voy. ¿Ustedes sabían que nuestro código electoral dice que tenemos que tener nosotros padrones de mesa sexados? Es decir, tenemos que tener un padrón para varones y un padrón para mujeres. ¿Y alguien alguna vez vio eso en las elecciones que le tocó participar? Nunca. Y sin embargo, así está en la ley. Fíjense. Bueno, esos son los aspectos un poco más inocentes que estoy mencionando. Pero hay muchas cuestiones estructurales. Hay muchas observaciones que nos hacen también, a pesar de que somos saludados por la comunidad internacional, somos saludados con satisfacción por la buena organización, hay cuestiones por las cuales nos estiran la oreja. Por ejemplo, hasta ahora una insuficiencia nuestra es que no podemos organizar el voto de la gente que está recluida y que no tiene condena. Eso es una falencia todavía en nuestro sistema electoral, pero que conseguimos recién hace un año. Hace un año, y eso vamos a ver en la clase de mañana, salió una ley que modifica una disposición del Código Electoral en el sentido de que ya la gente que se encuentra recluida y que no está condenada puede votar. Si es que esto es así, entonces corresponde a la organización de las elecciones, a la justicia electoral, ver la manera de ir ya confeccionando padrones de electores que están recluidos por una cuestión preventiva, por soportar un proceso penal con una expectativa de pena de más de 2 años que obliga a que tenga que guardar prisión preventiva y consecuentemente tiene que guardar reclusión, pero sin que eso signifique la alteración de su derecho político de votar. Como es en muchos países de la región que hace rato tienen una larga tradición en organizar elecciones desde la cárcel. Yo me he ido de observador en Ecuador, por ejemplo, en el año 2014, estuvimos en una misión de observación viendo cómo se organizaban los comicios electorales un día antes del día D de las cárceles. Y que ojalá prontamente acá el Paraguay incorpore también ese beneficio. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿esa ley ya tiene un reglamento o se va a basar directamente sobre la 635? La del voto de la gente recluida, ¿hablas? Sí, sí, sí. No, todavía no tiene reglamento. Estamos trabajando en eso, eh, pero antes de que esté todo reglamentado, corresponde determinar qué aspectos se tienen que incluir dentro del mismo, ¿no? Hay que ser honestos, estamos todavía, vamos a decir, en pañales en ese tema de organizar. Esperemos poder alcanzar esto para las próximas elecciones generales, porque si no alcanzamos, otra vez nos van a observar los de la OEA o la Unión Europea. Así que bueno, esperemos que podamos suplir esta falencia hasta el momento. La pelota está en la cancha de la justicia electoral, hay que decir. Así es. Bueno, muy bien. Entiendo que ya no hay preguntas.
sugerencias, observaciones, así que agradezco la atención hasta este punto y anticipo entonces que la clase de mañana va a ser asincrónica y va a estar puesta en la plataforma a la hora indicada, o sea, a las 15 horas como siempre, para que estén viendo ahí cuáles fueron los aspectos o las disposiciones que se fueron modificando en todo este tiempo, desde el 95 y del 96 hasta el año pasado. Por ahí. Bueno, agradezco su atención, entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, Dale, profe. profe. Chao, profesor. Hasta mañana.